Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Estamos dando inicio a las 9:03. Bienvenidos todos los que están conectados, las 5 personas. Ya vamos a estar interactuando con ustedes. El día de hoy tenemos una temática para compartir con ustedes. Queremos hablar con ustedes sobre lo que viene siendo un poco acerca de toda esa historia y todas esas ideas de hoy que podemos estar pensando acerca de lo que es el descubrimiento, la colonización, la conquista del continente americano, tratando también de sumergirnos un poco en la temática latina, el cono sur. La gran pregunta, ¿ha sido una colonización? ¿Ha sido una conquista? ¿Cómo debemos de ver esto? ¿Son dos encuentros de dos mundos ya establecidos, ya existentes? ¿O fue que realmente uno descubrió al otro? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Fue Colón o fueron otros los que llegaron primeros al continente? Acompáñenos en esta conversación en donde vamos a estar compartiendo amenamente con nuestros invitados. ¿Ok? Quiero presentar para el día de hoy, ¿verdad? A dos personas que van a estar acompañándome, ¿verdad? Y en este momento quisiera que poder compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que nos estarían acompañando el día de hoy? En primer lugar, tenemos a Pablo Salcedo, misionero líder en Venezuela para la organización Jucum, Juventud con una Misión. Y mi hermano también Esteban Verón, chileno, misionero de importado aquí en Venezuela, pero lo tenemos desde de allá de Chile y nos ha acompañado acá en las escuelas de Jucún y también en las misiones. Ha estado muy interesado también en la temática. Y buenos días, buenas noches a ustedes dos. No sé si me pueden escuchar. Pablo, Esteban, activen sus micrófonos. Sí, buenas noches, sí. Gracias por la invitación. Buenas noches, Esteban. Qué bueno tenerte por acá. Pablo, ¿también estás allí? Sí, buenas noches, Sidi. Gracias, estamos aquí. Gracias por todos los que se han conectado. Excelente, excelente. Bueno, qué chévere que estemos acá entonces conversando. Mira, Esteban, te comento. Estábamos en estos días hablando Pablo y yo acerca de qué pudiéramos hablar al respecto del sábado. Y realmente la temática de hoy no fue una temática que la pensamos para hablarla el sábado, sino que fue una inquietud de Pablo, que de repente estábamos haciendo otro trabajo, y Pablo dijo, oye, mira esta idea, y si hablamos acerca del descubrimiento de América, ¿qué fue? ¿Colonización? ¿Fue descubrimiento? ¿Fueron dos mundos encontrados? ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, realmente no solemos meternos con estos tipos de temas realmente, pero aquí hay un ingrediente en común o un denominador en común entre los tres. Debo confesarlo. Y el ingrediente común es que a los tres nos gusta la historia, nos fascina la historia, lo que queremos explicar, lo que queremos hablar, siempre le sacamos la parte histórica para poder entender la lógica del por qué estamos como estamos, y hacia dónde podemos ir también habiendo pensado, analizado y razonado. Entonces, bueno, aquí hablando acerca de lo que pudiéramos estar conversando, ¿verdad? Que, bueno, tenemos... Mira, me he conseguido en la calle, en las personas o diferentes inquietudes y posiciones cuando estudio acerca de el descubrimiento de América, por decirlo de alguna manera. Por un lado, este, está el tema que yo le planteaba a Pablo. ¿Por qué se llama América? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué este continente se llama América? ¿Qué podemos decir de ahí?
Es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque si supuestamente la descubrió Colón, debiera llamarse, no sé, Colonia o algo Colonia, así, ¿no? algo ahí. Algo que tenga que ver con Colón, pero ¿qué tiene que ver el famoso Américo Vespucio, que fue en honor a quien se le puso el nombre al continente en todo esto, ¿no? Y es que Ujú. el tema está en que Colón nunca supo que descubrió un continente nuevo. Él pensaba que había llegado a Asia. Él estaba en busca de las Indias orientales, de Japón, de China. Estaba de alguna manera influenciado por los viajes de Marco Polo, ¿no? Ah, Entonces, él pensaba, y los reyes católicos incluso, que fueron los que financiaron la expedición, tampoco supieron nunca que habían descubierto un continente nuevo. Eso vino mucho después. Eh, se, 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 ujú. se dieron cuenta que era un continente nuevo muchos años después de que Colón ya había muerto. Imagínate, imagínate. Wow. Y tengo entendido que, que obviamente Colón fue primero que Américo Vespucio, ¿correcto? Claro. Y Sí, no estoy seguro, pero creo que ellos fueron contemporáneos. Aunque fueron Américo Vespucio contemporáneos, llegó obviamente fueron después de contemporáneos, Colón a América. correcto, fueron contemporáneos, pero primero llegó fue Colón. Luego, a raíz de eso, a raíz de esto, se traza lo que es un mapa, ¿verdad? Que de hecho está, ese mapa de alguna manera está realmente dibujado más o menos en los términos de lo que se conoció en España y, y posteriormente fue llamado Venezuela como se conoce hoy en día. De hecho, o sea, en el caso de Venezuela, me resulta algo interesante porque le preguntaba a Pablo, ¿de dónde salió el nombre de Venezuela? Y me he conseguido cualquier cantidad de, de versiones. Uno dicen que es de Venezuela, de Venecia, de que Venezuela significa pequeña Venezuela. Entonces, pero entendí que también hay unos historiadores que estuvieron dándole duro a esta temática, ¿verdad? Y ellos entienden que, y estudiando, dicen que el vocablo veneciola en italiano, que sería una manera de cómo decir Venezuela, pero en italiano, resulta muy extraño en la lengua italiana. La palabra Venezuela, solamente para decir el paralelo a Venezuela, no es una palabra fuera utilizable o inventada por un italiano. Entonces, una expresión más común sería Piccola Venecia. Pero Piccola Venecia no nos llamamos nosotros no nos llamamos Pequeña Venezuela. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Venezuela como tal? Y pude ver también que ese nombre era cuando se hizo el primer mapa mundi de Juan de la Costa en 1500. El nombre que le dieron a Venezuela era Veneci-Huela, Veneci-Huela. Y ese nombre o esa palabra era utilizado por una tribu en Venezuela, que era una tribu de la familia Arahuat, que eran o los paraujanos, y esa palabra era utilizada y está dentro de lo que es el lenguaje utilizado por esta tribu nuestra. Imagínate, cuando yo vi eso, yo dije, tal vez entonces, muy probablemente, ese nombre que lo usaban esta tribu en el idioma original, que el idioma es el idioma añú, y es de una tribu de Zulia, o sea, que está por esos lados, lo que hoy en día son los guayú, etcétera. Hay varias
ya diferentes, ya tribus, sí, ya diferentes familias, y entonces vi esto, entonces tal vez nuestro nombre realmente no sea un nombre de que, bueno, pequeña Venecia, sino que realmente Venezuela, o como te lo dije, Venezuela, haya sido obtenido de alguna de estas tribus. Oye, me pareció bastante interesante esa parte. ¿Ustedes habían escuchado eso? No, de la parte de No, las tribus, no. Solamente de la clásica historia de Américo Vespucio, que Alberto Palafito comparó, y como tú dices, comparó la pequeña Venecia, pero en italiano sería Piccola Venecia. Pero antes de eso, uno de los primeros nombres o el primer nombre de esta tierra, me imagino que los indígenas tendrían su nombre en esta tierra que estamos ahorita habitando, pero cuando Colón pisó esta tierra firme, él le llamó Tierra de Gracia. Entonces, es otro tema que este país debió haberse llamado Tierra de Gracia. No, no, que es un poquito más bíblico, y no Venezuela que tiene su lógica, ¿no? Que la parte de que la tribu indígena del Zulia usan esos vocablos de huela y tiene todo su trasfondo. No sé qué opina tú, Esteban. sí, no, yo había escuchado, sí, la explicación que por lo general se da de pequeña Venecia. No tenía conocimiento de esta otro posible origen del nombre. Pero, y con respecto a esto de Tierra de Gracia, me estaba acordando de algo que mi suegra, ella es profesora de historia. Y conversando un día sobre justamente Colón y sobre Venezuela y sobre esta fecha, ella decía que la primera vez que Colón llegó a Venezuela, porque Colón vino a Venezuela, Cristóbal Colón estuvo en Venezuela. Sí. Él dice que consiguió, los indígenas eran tan amables con los nuevos, los recién llegados, con los españoles, que él pensaba que había llegado al paraíso. Y justamente por eso es que le puso este nombre de Tierra de Gracia, Colón a Venezuela, porque por la receptividad que tuvo por parte de los indígenas. Y eso de alguna manera también nos lleva a pensar en el nombre que se le da ahora a esta conmemoración acá en Venezuela, ¿no? Que es el Día de la Resistencia Indígena. Y no sí. hubo tal resistencia, más bien hubo una recepción y una hospitalidad hacia los españoles. Claro, después vinieron otras cosas que generaron una resistencia, pero el primer encuentro no fue de resistencia, sino de recibimiento abierto. Y de hecho, concatenando esto con lo que estábamos hablando al principio de América, ¿ok? Bueno, Cristóbal Colón paró aquí, ¿verdad? En Venezuela, pero probablemente, y me gustaría tocar un poco lo que pudo haber sido la influencia de Cristóbal Colón con respecto a lo que hizo, al venir acá. De alguna manera, eso pudo haber representado un impulso o animado a otros, como Américo Vespucio, a raíz del logro que él tuvo, ¿no? Y por esa razón, bueno, otros se introdujeron en la gran aventura de lanzarse hacia acá, hacia aguas americanas. Me gustaría preguntar también, hay algo que me interesa bastante, que me llama mucho la atención, porque una vez le pregunté a Pablo también, le decía, bueno, ya va, esto fue una conquista, fue un descubrimiento de dos mundos, ya existían los dos mundos o cómo. Evidentemente, habían personas ya en Europa y en el Medio Oriente, en todos lados, en esos lados, pero también habían personas en América. Ahora, ¿cómo si los continentes estaban separados, habían personas en este otro lado del charco? ¿Cómo llegaron personas al continente americano que estaba separado por grandes cantidades de agua? Y si antes no había una trayectoria marítima confiable como para haber trasladado a tantos miles de personas, entonces ¿cómo es que ya en América habían miles de personas, por un lado? ¿Tienen algo al respecto que decir? Vaya, Pablo, ¿qué pudieras decir de eso? Pensé que Esteban iba a tomar. Bueno,
Está la clásica teoría que la mayoría de las personas pasaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado entre Asia, Eurasia y América. También últimamente en los siglos XVIII, XIX, XX se hicieron pruebas geológicas, especialmente por Brasil, y se ha comprobado que 600 años antes de la era cristiana, los fenicios, que son de origen del Líbano, especialmente los de Cartago, pasaron por costa de Brasil, incluso se han encontrado tablas con escritura fenicia, vasijas, y muchos de estos objetos están en el Museo de Londres, que fueron descubiertos en Brasil. Y cada vez se está descubriendo más cosas. Uno de los últimos años se descubrió un vestigio de una nave fenicia frente a la costa brasilera. Entonces eso da cuenta, los fenicios son un pueblo que es nombrado en la Biblia, lo que hoy en día está en el Líbano, y históricamente son los descendientes de Canaán, o los cananitas. Entonces hubo varias ramificaciones como los filisteos y los fenicios. Sus principales ciudades fueron Sidón, Tiro, que también entran en la profecía bíblica. Un inglés, Bale, el apellido Bale, él escribió un libro y está haciendo cómo llegaron los chinos en barco y cómo llegaron los fenicios. Él está haciendo eso, y también se ha descubierto en Terranova y últimamente en Manhattan, cuando se están haciendo construcción, se consigue un asentamiento vikingo. Entonces estamos viendo que hubo diferentes convergencias de diferentes civilizaciones. Incluso hay arqueólogos que dicen que los egipcios parece que comerciaban por aquí, porque se han encontrado momias con elementos que solamente, como tabaco y algunas drogas, que solamente se encuentra exclusivamente en Sudamérica. Y para concretar esto de los fenicios le llamaban a esta tierra, por una parte de Brasil, ellos le llamaban del África, ellos pasaban a Cabo Verde a Brasil, y ellos le llamaban Antilia. Entonces mucha gente dice que ese vocablo Antilia fue lo que desembocó lo que se llama Antillas, que significa en lengua fenicia tierra lejana. Wow. Esteban. Wow. Sí, no, justamente yo creo que no fue un descubrimiento en toda regla, porque el continente fue descubierto por los primeros humanos que llegaron a América, ¿no? Y como decía Pablo, hace más o menos 14.000 años a través del estrecho de Bering, que en ese tiempo era un puente, no era un estrecho, sino una franja de tierra. Pero sí, yo creo que de alguna manera fue un descubrimiento, porque para los europeos estas tierras eran desconocidas, ¿no? Y los pueblos que habitaban. Claro. Y para los indígenas americanos también eran desconocidos los europeos. Entonces, de alguna manera, los dos pueblos se descubrieron de alguna forma. Sí, sí. Es lo que creo que pudiéramos verlo de esa manera, con ese enfoque que tú estás comentando. Y de hecho, me gustaría compartir esta pantalla. Este es el estrecho de Bering para las personas que nos están viendo. No sé si se ve, lo ven en pantalla. Ahora sí. Sí, aquí podemos ver cómo está el continente asiático a mano izquierda, ¿ok? Donde viene China, bueno, lo que por acá debería estar Japón, Siberia, arriba, y bueno, el estrecho, vean que hay un espacio muy cercano entre Alaska, Canadá y ya Estados Unidos acá abajo. Entonces, de hecho, aquí podemos ver que hay un estrecho bastante pequeño. Me imagino que esta parte es donde pudieron haber estado pasando con las barcazas o los barcos que estuvo comentando Pablo también. Sí, interesante eso, porque es parte de lo que queremos mencionar. Me preguntaba también, ¿por qué las culturas
en estos descubrimientos, por qué las culturas hispanas en América han sido tan distintas en comparación a las culturas de los países del norte de América, o sea, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué la cultura? De hecho, hasta la misma México es muy distinto a Estados Unidos culturalmente, a pesar de que están juntos, ¿no? Uno al lado del otro. ¿Qué partes tan, como que, qué le podemos dar desde el punto de vista de trasfondo, más allá de lo que es el lenguaje? Porque yo no creo, o sea, yo entiendo que el lenguaje pueda influir en cierta manera lo que puede ser la manera de relacionarse, de expresarse de las personas, pero ¿qué pudiéramos hablar acerca de lo que es cultura? O a nivel de cultura, ¿por qué son tan diferentes estos países? Bueno, yo creo que de alguna manera el terreno influye, ¿no? Las condiciones del terreno y las condiciones climáticas influyen de alguna forma. Las culturas norteamericanas de Estados Unidos y del norte estuvieron de alguna manera un poco aisladas del resto de las culturas de Centroamérica y Sudamérica por cuestiones del desierto que hay entre Estados Unidos y México y otras cosas que de repente no hubo tanto intercambio cultural entre las culturas de acá del sur y las del norte. Yo creo que eso influye un poco, pero también tenemos que tomar en cuenta que hoy en día hay muy poco de la cultura indígena en Estados Unidos porque fueron en algún momento masacrados muchos de ellos, ¿no? Claro. Diferente a lo que pasó en algunos países dominados por España, que no los atacaron directamente porque los querían utilizar como fuerza de trabajo. En Estados Unidos necesitaban, o lo que luego fue Estados Unidos, necesitaban las tierras. Entonces necesitaban desocupar las tierras que estaban ocupadas por los indígenas. Entonces, mucha de la cultura que hoy vemos en Estados Unidos de cultura indígena son los vestigios, lo que queda solamente, y está muy mezclada en algunos casos con lo que vino desde Europa y se mezcló con los aborígenes de allá, creo yo. En cambio, acá tenemos, en el sur tenemos culturas más autóctonas, creo. Sí. Otro factor, añadiendo lo que dijo Esteban, aparte del geográfico, de verdad, y el climático, son factores ambientales. También podemos añadir la procedencia de que nosotros vinieron mucha gente de España, o lo que eran los reinos. En ese momento no era España como tal, sino los reinos de Castilla, y ahora se van unidos, y después más posteriormente viene Portugal por estas tierras, y también por influencia de Italia, con Américo Vespucio. La parte de Estados Unidos norteño empezaron a colonizar casi prácticamente más de 100 años, entre 100 a 140 años después del descubrimiento. Pero la nota interesante es que crecieron más rápido que los países latinos. Cuando llegaron, para que tengan una idea, cuando llegaron los primeros colonos de Plymouth, en el barco Mayflower a la colonia de Massachusetts, ya había gente en Carolina del Norte, y habían asentamientos ingleses, pero esos asentamientos no lo incluyen ellos mucho en la historia, porque uno, no había mucha familia, segundo, había muchos borrachos, pero prefieren entonces Estados Unidos parte mejor con los colonos con principios cristianos. Cuando llegaron los de Mayflower, ya Latinoamérica ya teníamos universidades. Había la Universidad de Lima, Argentina, Bogotá, los virreinatos ya estaban. Entonces, yo doy esos ejemplos porque lo que vinieron fueron después de la reforma, lo de Plymouth vinieron huyendo justamente también de la institución como Estado, la institución religiosa, y se establecieron. Pero es interesante que Estados Unidos creció en una forma, vamos a decir, más vertiginosa, con principios cristianos, con principios de la Biblia. Muchos decían que ellos tenían el fusil con una mano y la Biblia en otro. Tenía su parte positiva, su parte negativa, como contó Esteban también. Lamentablemente, parte del centro y del sur de Estados Unidos las tribus fueron
sacada de su territorio, lo confinaron confinaron En en reserva. asentamientos, en reservas. Otros fueron a Canadá, la mayoría. Hola. Entonces, vemos que la economía, todo, pero eso fue a base de la Biblia, de ellos como cultura anglosajona, no posee ingleses, holandeses, pero incluso muchos hugonotes franceses se escaparon y vivieron en Canadá, especialmente en el Quebec. Entonces, el protestantismo con la Biblia influyó mucho y las culturas que convergieron en Norteamérica, escoceses, galeses, irlandeses, escoceses, alemanes, holandeses y franceses hugonotes, fueron lo que fueron dando ese matiz a América del Norte, que fue muy diferente a América del Sur, o Centroamérica, o Caribe. Otra cosa. Sí, sí. ¿Cuál pudo haber sido la influencia? Porque obviamente hay un tema de orden, ¿no? Como tú acabaste de comentar, podemos decir que Estados Unidos, Canadá, etcétera, podemos entenderla como países que tienen un orden muy distinto a nosotros, de alguna manera. Pero me gustaría ver cómo cuáles pudieran haber sido las causas o las raíces o las variables que intervienen en eso desde el punto de vista de lo que es este descubrimiento, hablando de colonización, descubrimiento, influencia, porque de alguna manera tenemos las estadísticas de la gran cantidad de población de personas que eran, por ejemplo, en el continente de Estados Unidos, para el siglo XVIII, gran porcentaje de las personas en Estados Unidos se identificaron como puritanos calvinistas, se pudiera decir. Por un lado, había una gran cantidad de reformados puritanos, y por otro lado había otra cantidad de protestantes bautistas. Entonces, de hecho, en algún momento se le atribuye, o múltiples autores, historiadores han atribuido que Estados Unidos tuvo una gran, o sea, que la gran responsabilidad de culturalmente de la influencia que asumió Estados Unidos fue por los presbiterianos. Entonces, ¿cuál es la situación actual con respecto a Canadá y Estados Unidos? Ellos hoy en día tienen las secuelas, el efecto de haber sido fundamentados bajo principios cristianos de alguna manera. ¿Qué principios fueron esos? ¿Qué fundamentos fueron esos? ¿Qué los diferencia incluso entre ellos, entre por ejemplo Canadá y Estados Unidos? ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Porque si Colón también venía y los españoles también venían de una trascendencia cristiana, nosotros también, en el sentido de ese descubrimiento de América, también nosotros tuvimos una influencia cristiana. Entonces, ¿por qué si ambos teníamos un trasfondo cristiano de las personas que nos influenciaron, fue diferente el efecto? Pablo, tú eres el experto ahí. Más o menos, voy a tratar de... Sí. Sí, bueno, la influencia de los italianos, portugueses y españoles del sur de Europa, la reforma no se arraigó, no fue muy fuerte en esos lugares. Ellos mantuvieron, de hecho salió la contrarreforma. Algunos lo ven como algo positivo porque fue que salieron muchos misioneros jesuitas para muchos lados en México, lo que es Argentina, Paraguay, Brasil. Identifícanos qué es jesuita. Jesuita es la orden de San Ignacio de Loyola.
que durante la Contrarreforma surgió como un brazo inicialmente militar para perseguir a los protestantes, a los disidentes protestantes, pero ellos también, dentro de la Iglesia Católica hay una jerarquía, y ellos también enviaron al Nuevo Mundo, no solamente al Nuevo Mundo, se detalla que los primeros misioneros cristianos europeos a Japón fueron jesuitas. Entonces, ellos hicieron una labor, vamos a decir, en el sentido misionero, pero mucho era para meter en su doctrina a los indígenas, ¿no? De hecho, en el sur hubo un intento de que ellos querían separar o hacer una república indigenista, una república aparte de Brasil, Uruguay, Paraguay, hubo sus situaciones. Pero en fin, esta gente, de una u otra forma, para bien o para mal, llevaron la presencia cristiana a estos sitios, de una forma, pero bueno. Y lo que es Canadá y Estados Unidos, sí hay corriente fuerte puritana influenciada por el calvinismo, pero también vinieron todas las 4 ramificaciones de post-reforma, que fueron los bautistas, los anglicanos, los reformados, que incluimos los calvinistas y los luteranos. Exacto. Entonces, todo eso convergieron. Entonces, una cultura y una sociedad en pro de la Biblia, en pro de la familia, en contraste a otra cultura que con los ídolos, que no conocían la Biblia, con las personas que de pronto los borracheras. En ese momento se investigan por el año 1492, en España no era muy común casarse, solamente eran los nobles, los reyes, pero la gente, vamos a decir, común, tenía una mujer. La plebe. No tenían esa noción de lo que es el matrimonio. En cuanto al protestantismo, eso fue lo primero que empezaron a recuperar. Los que vivían juntos empezaron a casarse. Entonces, el contraste mental del protestantismo general del norte, hubo progreso, a diferencia del catolicismo o del cristianismo católico romano del sur, que ya ellos tenían, incluso yo había leído una estadística que cuando llegaron la gente de Plymouth, ya desde México hasta el sur, ya habían 200 universidades. O sea que teníamos todos los elementos, como Latinoamérica, de ser, vamos a decir, naturalmente una potencia educativa, por lo menos, y de desarrollo. Pero más bien la corrupción, las guerras civiles, los problemas, porque después de la colonización o establecimiento español y no la independencia, pero es increíble que después de la independencia en todos los países, desde el sur hasta Centroamérica, hasta México, continuaron los mismos vicios, continuaron la misma corrupción, los gobernantes, con una élite exclusivista, eran los que más gobernaban, con el apoyo militar. Entonces son cosas que... Acabaste de dar en el clavo en algo, Pablo. Acabaste de dar en el clavo en algo y permíteme hacer una opinión personal. Creo que pudiéramos decir que una de las grandes influencias o razones es que en el norte, hablándose de Estados Unidos con Canadá, sus raíces fueron protestantes reformadas en cuanto al cristianismo, entendiendo que el protestantismo aquí, en cuanto a lo que estamos hablando, la reforma protestante dio pie a que la Biblia, los fundamentos bíblicos estuvieran al alcance de las personas, de todo el mundo, porque hasta ese entonces estaba oculto, dominado por la Iglesia Católica Romana. No era tan de fácil acceso, que cualquier persona tuviera acceso a la Escritura. Y la reforma vino a traer eso, una de las cosas que hizo la reforma fue poner en disposición las escrituras a las personas, versus tal vez lo que ocurrió en los países de América Latina, donde lo que vino fue el catolicismo, pero mientras gobernaron o mientras tuvieron las autoridades españolas en nuestros países, hubo cierto orden, porque ellos cumplieron, puede ser que hayan cumplido, ¿verdad?, con un orden cristiano incluso,
Pero luego de la independencia que tú estás diciendo, se pierde, se pudo haber perdido precisamente la presencia o la conexión de los fundamentos bíblicos en las personas, porque no tenían ese acceso. Entonces ya en el norte ya era costumbre de que todo el mundo tuviese acceso a las escrituras. No así en un medio de autoridades católicas. Y eso pudo haber sido el por qué tú, luego que sueltas, porque ambos, también el continente americano, también Estados Unidos se independizó, pero ellos sí no les pasó lo que les pasó a los latinos. Ellos continuaron una línea porque la palabra se mantuvo con ellos desde el principio. Ellos tenían acceso. No, eso es tal vez lo que ocurrió con los países latinos, donde realmente luego de la independencia y las guerras, realmente no estuvieron los fundamentos bíblicos para todos de la misma manera. Tal vez en un inicio no se acostumbró, en algún inicio no estaba disponible para todos por igual. El clero y los laicos separados completamente. Lo contrario, que es lo que enseña el cristianismo reformado, que es que todos somos iguales y todos tenemos que estar delante de Dios y acceso a las escrituras y a los fundamentos bíblicos. Creo que eso pudo haber sido una de las grandes consecuencias, que es que en los países, digamos, desarrollados en América, que están basados en principios bíblicos cristianos, lo hicieron porque tuvieron el fundamento cristiano de manera continuada. Claro, eso indistintamente de lo que está ocurriendo hoy en día. Eluz, ¿cómo estás, Eluz? Eluz nos comenta, ¿cuál sería la religión base en Venezuela? ¿La de los indígenas? Bueno, creo que hemos estado hablando, ¿no? Pero en ese momento, ¿cuál serían Bueno, te comento algo, Luz, si estás allí. Nuestras religiones, nuestras tribus indígenas, tienen sus prácticas espirituales y sus creencias. ¿Okay? Cada familia, de alguna manera, tiene ciertas creencias. Incluso puedes ver cosas muy variadas y hasta parecidas que parecen incluso algo mitológicas, porque creen en Dios, pero creen un Dios como una fuerza también. Algunos creen un Dios del naturalista. Lo manifiestan de diferentes formas, de diferentes formas. Pero evidentemente, esos primeros, o esas tribus en esos tiempos, no tenían unas bases cristianas, no tenían unas bases como tal, sino que, bueno, parte del estudio que pudiéramos estar mencionando. No sé si Pablo o Esteban quieran comentar algo al respecto. Sí, bueno, justamente tocando el punto anterior y también el tema de la religión existente no solo en Venezuela, sino en América en general, y la religión que llegó, ¿no? En primer lugar, quería decir que hay una diferencia muy marcada en el pensamiento del anglosajón o del protestante del norte de Europa y el pensamiento del español que venían a América, ¿no? Los protestantes venían con el ánimo y con la intención de progresar, de alguna manera, quizá lo que no pudieron hacer en Europa, lograrlo en América, en el Nuevo Mundo, poder tener una finca que labrar y todo esto y progresar. Pero en la mente del español, porque los primeros que llegaron a América desde España y luego retornaron a España, retornaron con muchas riquezas y con indios y como esclavos y cosas. Entonces, en la mente del español, uno iba a América para hacerse rico. O sea, el europeo del norte iba a América para progresar, para de alguna manera surgir, salir adelante. Pero el español, por más que no fuera, por más que tuviera ya sus riquezas o lo que sea,
iba a América con la intención de hacerse rico, no con la intención de trabajar la tierra ni nada de esto, sino que su intención era hacerse rico, buscar las riquezas naturales del continente, de alguna manera explotar la fuerza de trabajo de los indígenas, y de hecho se creó toda una institución en base a esto que se llamó la encomienda. Era prácticamente una esclavitud disfrazada, ¿no? La idea de la encomienda era que a cambio de evangelizar a los indígenas pagaban a los españoles con fuerza de trabajo. Y muchas veces era peor que la esclavitud. Wow. En cuanto a la religión, tenemos que entender algo. En primer lugar, bueno, la religión que existía acá era básicamente animista, ¿no? Ellos consideraban que todo era animado por espíritus acá en América. Y muchas culturas indígenas todavía tienen este tipo de religiones. Sí. Pero tenemos que considerar también que cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo su fe católica, y los reyes que impulsaron el primer viaje a América de Colón y los siguientes viajes fueron los reyes católicos, ¿no? Que tenían un apoyo muy fuerte del Papa. Y también considerar que en España, en ese momento, en el momento que América fue descubierta por los españoles, la Inquisición estaba en su momento en mayor auge en España. O sea que ellos no solo trajeron la fe católica, sino que trajeron la Inquisición a América, al mismo tiempo. Entonces, no solo llegaron los españoles con su fe, sino que también trajeron la Inquisición. Y luego la Inquisición bajó un poco su talante allá en Europa. En España dejaron de perseguir tan fuertemente a los protestantes y a los que se oponían a la Iglesia Católica, pero en América la Inquisición continuó. Si uno va hoy en día a Europa, no hay una enemistad entre protestantes y católicos, por ejemplo, pero acá en América sí la hay. ¿Por qué? Porque esos son los vestigios de la Inquisición. La Inquisición terminó en España, pero en América continuó por mucho tiempo porque las noticias no llegaban tan rápido como ahora. Wow. Wow, muy bueno eso, ¿no? Bueno, qué bueno que conversaste eso. Hemos atendido la pregunta de Luz. Espero que te haya servido. Me hiciste recordar algo. Voy a hacer un paréntesis en este momento para hacer una especie de tips. Un poquito que puede ser incluso algo chistoso, porque a mí algo que me fascina es el tema de la historia de los piratas. Me fascina el tema de los piratas. Y una vez estuve haciéndome una investigación muy ardua de los piratas y los corsarios en Latinoamérica. Y Venezuela fue un país con alta actividad pirata. Increíble. No solamente... Principalmente Maracaibo. Correcto. Maracaibo y Valencia y Puerto Cabello. Maracaibo, Valencia y Puerto Cabello. Y te cuento algo. Aquí llegaron a estar piratas como Barba Negra, el tal famoso Barba Negra. Imagínate, aquí podemos hablar de Piratas del Caribe, aquí en la película y todo. Pero, mano, vi varios, incluso hubo intentos de los piratas de invadir Venezuela y fueron repelidos por las fuerzas que habían acá. Y te cuento algo. Quiero para nuestros aquí visitantes que están, los que nos están escuchando y viendo, hay una diferencia entre piratas y corsarios. ¿Okay? De hecho, me gustaría mencionar, los primeros que aparecieron en el mapa fueron los corsarios. Los corsarios son una especie de tripulación en barcos, ¿verdad? Que estaban destinados a custodiar, resguardar las mercancías y las naves mercantes de los países que representaban. Entonces, Francia tenía la patentes, desde sus patentes, ¿verdad? Sus registros, sus contratos con sus flotas francesas que resguardaban sus barcos
que transportaban la mercancía, los metales, las cosas que se trasladaban de aquí de América a Europa. También los españoles hicieron lo mismo, los portugueses hicieron lo mismo, los ingleses hicieron lo mismo. Entonces esa era la función. La función era que ellos eran resguardantes de las mercancías y de estas naves. Ahora, ¿cómo ganaban ellos, estas tripulaciones, estos corsarios? Ellos ganaban porque los reyes les daban partes del botín, ¿verdad? O partes, no, o parte de la mercancía. La palabra clave, la parte de las mercancías transportadas, de eso comían, bebían y transaban. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en la historia en que la parte mercante empezó a decaer y los contratos se finalizaron. Entonces estos corsarios quedaron digamos que sueltos, quedaron sin contrato. Quedaron en América, en Jamaica, en Estados Unidos, en Carolina, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos corsarios no tuvieron, ¿qué hicieron? Se independizaron, se rebelaron ahí, se rebelaron a sus colonias. ¿Qué hicieron? O a sus reyes, ¿qué hicieron? Empezaron a actuar de manera individual y por eso se convierten ahora en una flota pero independiente y empiezan a atacarse unos a otros con tal de lograr obtener el botín para sobrevivencia, porque de eso era que vivían. Entonces, bueno, eso ocurrió, pues eso estuvo por un trayecto bastante interesante en donde varios países estuvieron involucrados, pero siempre ellos eran entonces los tripulantes independientes en el mundo, en eso. ¿Quieren comentar algo al respecto? No, justamente, de hecho, muchos eran corsarios y piratas al mismo tiempo. Imagínate. Se dedicaban eran corsarios a las órdenes de una corona en específico y a la vez, cuando no estaban en funciones, se dedicaban a la piratería. Sí. Eso eran unos policías corruptos. Exactamente. No, pero el rol de los corsarios fue muy interesante en todo ese tiempo porque también una de sus funciones era interceptar las mercancías de las coronas rivales, ¿no? Si España estaba en guerra con Holanda, entonces los corsarios, ellos no enviaban a su flota real, no enviaban a su armada, sino que enviaban a los corsarios a interceptar a las naves mercantes de las otras coronas. Y España ganó mucho en lo comercial gracias a sus corsarios, porque España tenía el monopolio de las Américas en ese tiempo. Imagínate, tremendo. Sí. ¿Qué tal, Pablo? De hecho, de ahí, no, quería decir que de ahí también viene la palabra contrabando, ¿no? Porque eran mercancías que se les habían arrebatado al bando en contra y entonces se volvían a vender. Los corsarios arrebataban las mercancías a los naves mercantes enemigas y las vendían en las Antillas como contrabando, como mercancía del bando contrario. Imagínate, mano. Otro hecho interesante es que también incursionaron piratas o corsarios turcos. Wow. En el Caribe. Y uno de los más famosos de ellos, que ellos también hacían convenio con el que más le pagaba, y ellos querían establecer una ruta. De hecho, ellos querían agarrar el monopolio de traer esclavos de África. No solamente con los europeos, estaban los turcos que lo vendían. Entonces, con esa guerra comercial, uno de los más famosos fue Barbarossa, de los barcos turcos. De hecho, fue tan fuerte que en pleno, no me acuerdo si fue en el pleno siglo 18 o 17 o 18, que Estados Unidos tuvo que enviar una pequeña flota al Mediterráneo para hundir a los barcos turcos, para que no siguieran azotando aguas americanas.
Tremendo eso, imagínate. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, fíjate que hemos estado tocando este tema interesante, poniéndolo, colocándolo desde el punto de vista. Saludos a todos los que nos visitan. Estamos aquí en Café y Razón con nuestros amigos Pablo Salcedo y Esteban Verón, misioneros, ambos líderes que participan en Jucún, Juventud con una Misión. Estamos teniendo una conversación acerca de el descubrimiento de América, la influencia que tuvo dichos descubrimientos o el encuentro. Me gusta mucho como Pablo lo denominó como un encuentro entre dos mundos, que es el título de hoy, porque en verdad es que ya ambos continentes estaban poblados con personas y no fue que un continente fue a expandirse, las personas en un continente fueron a otro continente a expandirse de manera de descubrir algo nuevo, sino que ya existía y habían personas aquí, como ya sabemos, tribus indígenas en toda la región de América. Hemos cubierto un panorama acerca de por qué se llama América, basado en los segundos viajes posteriores a Colón, como lo hizo Américo Vespucio, en el cual hizo una corrección acerca de a dónde dónde había llegado Colón, o sea, porque Colón decía que había llegado a otro lugar, no América, sino él iba hacia si no mal recuerdo, hacia el continente asiático, porque su intención era salir de Europa y llegar hacia la costa este de Asia. Y eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que cayó en América. Entonces, y bueno, esto sí lo comentó y en otro viaje posteriormente con Américo Vespucio. Bueno, y cuando actualizaron el mapa mundi, ahí se determinó entonces el nombre como América. También hablamos del nombre de Venezuela, del cual existen por lo menos 3 versiones diferentes, porque se llama Venezuela. Una de ellas es por la pequeña Venecia. Vimos que hay autores que realmente piensan que no debe ser por esa razón, en base a que el nombre Venezuela no es un nombre que formaría parte del léxico italiano, del italiano. Y más bien entonces, en pocas palabras, si el nombre Venezuela significa pequeña Venecia, debería llamarse Piccola Venecia, lo cual no es así. Entonces, por otro lado, se habla de que hay unos investigadores, historiadores que han dado con que la palabra Veneci-Uela es una palabra que se maneja en una de las tribus indígenas de Venezuela, en uno de los idiomas, en uno de los idiomas, precisamente el idioma añú de la tribu paraujanos de la familia Arawak, y que hoy en día vienen siendo parte de lo que son los Wayú, los Guanicúa, los Baniba y los Piapoco. Entonces, en pocas palabras, puede ser que realmente esta sea una verdad de que Venezuela, para la palabra Venezuela haya salido de Venezuela mismo. ¿Okay? Por otro lado, hemos estado conversando un poco de la influencia que estos descubridores, como Colón, como los reformadores que tocaron Estados Unidos, Canadá, etcétera, ha sido, porque obviamente nuestras culturas son muy diferentes, la cultura anglosajona con la cultura latina en el mundo latino, y estamos viendo cuáles son las bases diferenciales desde el punto de vista del cristianismo que influenciaron en ambos casos. Sabemos que la parte del norte fue influenciada por el cristianismo protestante principalmente de una manera constante, mientras que la parte latina, de centro-sur,
y caribeña fue influenciada por principalmente el cristianismo católico, bajo una influencia, digamos, no tan continua en cuanto a la disponibilidad que tuvieron en la persona, los laicos o los plebeyos o simplemente los nativos. Entonces, bueno, ¿quieren cerrar con algún comentario al respecto de la temática del día de hoy, mis estimados? Recuerden que hemos atendido a diferentes cosas interesantes. ¿Ok? ¿Quieren comentar algo al respecto? Bueno, no, simplemente me parece que debemos tomar esta fecha del 12 de octubre como una fecha importante y de hecho estaba pensando antes de la transmisión que no hay una conmemoración histórica, por lo menos acá en América, más cargada de ideología que la del 12 de octubre. Ha cambiado mucho de nombres últimamente, ¿no? Se le llamaba el Día de la Raza, el Día del encuentro entre los dos mundos, ahora el Día de la Resistencia Indígena, y ha cambiado muchos nombres por las ideologías que mueven esta fecha. Pero yo creo que esta fecha es muy importante porque marcó un antes y un después para la historia de América, y a la larga nosotros los que estamos acá ahora también somos americanos, somos nativos americanos. A mí me molesta un poquito cuando dicen los nativos americanos, solo refiriéndose a los indígenas, ¿no? Pues, a los nativos, sí, correcto. Sí, son pueblos que originalmente estaban acá, pero yo nací en América. Entonces yo soy americano. Y yo creo que a la larga, más allá de los errores que se cometieron históricamente, muchas cosas que sucedieron a lo largo de la historia, ha sido un momento importante en la historia de América, este momento en el que Colón desembarca en las Antillas, en ese tiempo en una isla del Caribe, ¿no? Que no se ha logrado identificar todavía cuál fue la primera isla que tocó Colón. Pero es un momento importante porque si no hubiera sucedido así, el Evangelio tampoco hubiera llegado a América. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Corintios, en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no hubiera resucitado, todavía estarían en sus pecados, ¿sí? Le dice a los corintios. Wow. Bueno, yo creo que si los europeos no hubieran llegado a América, todavía estaríamos nosotros en nuestros pecados de alguna manera. Así que la providencia divina está en todo. Y Dios mueve los hilos de la historia. Y más allá de los errores que se pudieron haber cometido históricamente, debemos dar gracias a Dios porque hoy tenemos el Evangelio en Venezuela y en toda América, gracias a su providencia, no gracias a los españoles, ni gracias a los protestantes, ni a los católicos, sino gracias a Dios. Amén. Amén. Qué bueno lo que estás comentando, Esteban, de verdad que sí. Reforzando lo que dice Esteban y ya cerrando también, es verdad, la implementación del cristianismo, sea del norte católico y el protestantismo, también sirvió porque antes que llegaran los europeos, hablando de nuestra región, lo que hoy se conoce Venezuela y esta zona, habían tribus indígenas, tribus caníbales. Los arawak eran una tribu que se defendían y ellos se empezaban a extender. Si vean la historia de los arawak o arahuacos, ellos fueron a Curazao, Aruba, incluso llegaron lejos hasta Barbados. Y si ven la historia de Barbados van a encontrar los indígenas arawak originarios de la tierra de Venezuela. O sea, ellos se fueron, pero se fueron huyendo de los caribes que eran canibalistas. También lo vemos en la cultura maya y azteca, que ellos sacrificaban gente. O sea, si no hubieran venido los españoles, o sea, los europeos, cuando llegaron los europeos, eso cesó los sacrificios humanos y el canibalismo, entre muchas, y también había unas guerras civiles entre los mismos indígenas, se mataban una tribu con otra. Cuando llegó, no me recuerdo, el que fue para abajo, creo que era Pizarro,
hacia Ecuador y Perú, se encontraron que el imperio inca en ese momento estaba dividido y estaba en una guerra civil tan sangrienta que a los españoles no les costó mucho dominarlo, y los europeos, a pesar que eran minoría, hicieron alianzas. Como dijo Esteban, los nativos o los indígenas no recibieron el europeo resistencia, sino cordialmente, y esa cordialidad estableció alianza con muchas tribus, y estas tribus fueron contra la tribu predominante como los aztecas, que fueron atacados por un grupito de españoles, pero con 5.000 indígenas como de 3 tribus. Entonces ellos fue un factor de unificación en un sentido, y que a la larga la palabra de Dios se va a implementar cuando del norte vienen los primeros misioneros a traer la Biblia y a traer esa libertad tanto espiritual como material, o como la parte del cómo se relaciona el hombre con todo lo que le rodea. Entonces, fue como dice Esteban, algo providencial, porque llegaron al norte, la verdadera palabra, pero ese norte se han ido expandiendo a México, a Centroamérica, Caribe, a nosotros, cayendo esa verdad. Excelente, gracias Pablo, gracias por tus palabras, gracias Esteban. Creo que ha sido bastante provechoso, sin duda alguno creo que ha sido bastante provechoso la hora que hemos estado hablando, y creo que todos calzamos en que la soberanía de Dios es suficiente para confiar en la forma en cómo Él transmite su mensaje. Es solamente por gracia. De alguna manera, hemos sido bendecidos por medio de su palabra extendida, y hoy en día, gracias a Él, tenemos en nuestras manos la disposición de la palabra en español, en nuestros propios idiomas, incluso en idiomas como las tribus de muchas tribus indígenas en el mundo entero. Y se sigue la Biblia en múltiples idiomas en el mundo. Bueno, hermanos queridos, realmente el mensaje de hoy ha sido bueno para recorrer un poco la historia y un poco los eventos acontecidos ahora que estamos a tan solo 2 días de ese 12 de octubre, en el cual, bueno, nos preguntamos, ¿no? Si vemos la denominación, la razón en los cuales los países, por ejemplo, de Sudamérica, los tienen como feriado, vamos a ver que todos les dan un nombre diferente. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, todos están de feriado el lunes. Bueno, ¿cuál es el motivo? Bueno, todos tienen un nombre diferente, y ocurre lo que dijo Esteban, todos le han ido cambiando el nombre a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estamos cambiando el nombre? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de todo esto? Como el nombre de Venezuela, como el nombre de América, como las influencias que hemos tenido nosotros. Entonces, bueno, lo dejamos ahí para la reflexión, y próximamente estaríamos tocando un tema que esté transversal a esto y que sirva para enriquecernos más. Les quiero agradecer a Esteban, a Pablo por la presencia en el live de hoy. Gracias por todo. Y gracias también a todas las personas que han estado conectados, que han estado allí, a los que estuvieron comentando también, el cual esperamos que le haya servido, le haya gustado, y que de alguna manera nos sigan acompañando y haciendo el compartir cada vez que estamos haciendo un live como esto, que suele ser los sábados a las 9 de la noche. Todos los sábados a las 9 de la noche por esta cuenta estamos con ustedes trayendo temas de interés social que puedan ser analizados bajo una perspectiva cristiana, una perspectiva histórica, una perspectiva lógica. Gracias, mis estimados, por estar allí pendiente y participar con nosotros. Gracias, Sidín, por la invitación, y bueno, estamos a la orden. Gracias, Sidín, y gracias, Esteban. También gracias a todos los que se conectaron. Y espero que se haya sido de edificación. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Descansen. Dios les bendiga. Amén.